Televisa presenta. Hola a todos, bienvenidos a Evolución en Acción, un video podcast donde exploraremos cómo la vida en nuestro planeta muy animada, ha cambiado a lo largo del tiempo y qué fuerzas impulsan estos cambios. Vamos a descubrir la evidencia científica que muestra la evolución biológica, así como los mecanismos que permiten que las especies se adapten y sobrevivan en un mundo que nunca ha dejado de transformarse. La evolución es una modo historia sería antigua, asterisco. está sucediendo ahora mismo y afecta directamente la biodiversidad que nos rodea. Por eso en este episodio conectaremos teoría, ejemplos reales y explicaciones sencillas para entender cómo funciona. Lo primero Asterisco que vamos a emocionada hacer por dos asterisco. es que hablaremos de la evidencia de la evolución, la información genética, los fósiles y Asterisco se le lenguaba la traba anatómicas asterisco. que compartimos con otras especies. Luego analizaremos los factores que impulsan los cambios evolutivos de las mutaciones, la migración Asterisco y la se ponía nerviosa y se le lenguaba la traba otra vez deriva asterisco. También explicaremos uno de los conceptos más importantes de la biología, la selección natural, y veremos cómo esto influye en la adaptación. Sí, exactamente. De los organismos a su entorno y además del impacto que todo esto tiene en la biodiversidad del planeta. Exacto. Y yo, exacto. Asterisco se reía en jiji asterisco. Bueno, pues... Asterisco le soplaba la respuesta y se reía por dos asterisco. Bueno, pues prepárate para un viaje por el tiempo, la ciencia y la vida misma. Esto es Evolución en Acción. Comencemos. Asterisco se ponía Hola, modo sería asterisco. hoy hablaremos sobre un Asterisco tema le ponía fascinante, musiquita para que las no se viera tan evidencias de seria la evolución asterisco. y los factores que la explican. Punto número 1. Información genética como evidencia. Para entender la Asterisco también evolución, se le lenguaba la traba primero debemos asterisco. mirar dentro de nosotros, literalmente. Todos los seres vivos Sería por tenemos dos cara con ADN, calor. ese código que contiene nuestras características, color de ojos, Sería tipo de por tres cabello, cara con forma lengua del de dinero, cuerpo cara y con mucho calor, más. cara con calor. Lo interesante es que no todos tenemos el mismo ADN, incluso dentro de una misma especie. Se quedaba sin argumentos, cara de bostezo, cara con ojos en Esta blanco, cara con variabilidad calor. genética es crucial porque permite la evolución. Imagina una población de animales, donde algunos tienen una característica que les da ventaja para sobrevivir. Se le llama la selección natural. Esto hace que esos individuos sobrevivan más, tengan más hijos y así. Poco a poco esa característica se vuelva común. En pocas palabras, sin diferencias genéticas no habría evolución. Punto número 2. Registro fósil y cara con anatomía ojos en comparada. blanco, poco divertido, Ahora cara con viajaremos calor. al pasado, muy al pasado. Los fósiles son como fotografías antiguas de la vida en la Tierra. Nos muestran cómo eran los organismos hace millones de años y cómo han ido Se le cambiando. lenguaba la traba sería por cuatro Gracias cara a con ellos, calor, poco divertido. Los científicos pueden construir la historia evolutiva de las especies. Pero eso no es todo. También tenemos la anatomía comparada, que consiste en observar las similitudes y diferencias entre los cuerpos de distintos organismos. Por ejemplo, el brazo de un humano, el ala de un murciélago y la aleta de una ballena. Todos tienen la misma estructura ósea. Eso nos dice que compartimos un ancestro en común. Las semejanzas anatómicas son pistas muy claras de cómo la vida Asterisco ha se ido le lenguaba cambiando la traba y otra vez, cara acelerada, diversificándose. no. En resumen, la evolución no es solo una teoría, es un proceso respaldado por pruebas sólidas como el ADN, los fósiles y la comparación entre especies actuales y antiguas. Asterisco iniciaba Hola, matando cara con calor, bienvenidos mosquitos a asterisco. Evolución en Acción. Hoy exploraremos dos ideas claves para entender cómo las especies cambian con el tiempo, los factores evolutivos y el mecanismo de la selección natural.
vamos a ver cómo la vida en la Tierra no es estática, sino que está en constante transformación. Bueno, el punto número 1 serían los factores evolutivos. Los factores evolutivos son procesos que generan cambios en las poblaciones, además de la selección aplaudía para natural. acordarse cara con ojos en blanco, cara con calor. Mutaciones que son cambios al azar en el ADN que crean nuevas características. Como por ejemplo una mariposa que nace con un color un poco más oscuro es por una mutación. Cara de por favor aplaudía para acordarse por dos sonrisa con cuernos, cara con ojos en blanco. Llegan o salen de una población llevando nuevos genes, pues asterisco se le lengua la traba asterisco. Bueno, no haz de cuenta, es un ejemplo que lobos de otra región se unen en una manada y aportan variabilidad genética. Vamos con derivada genética. Cambios que ocurren por simple al azar, simplemente por poblaciones pequeñas, perdón. Asterisco pipi no sabe qué decir asterisco. Un ejemplo yo creo que sería una tormenta. Elimina al azar a la mayoría de insectos y los pocos sobrevivientes determinan los rasgos del grupo futuro. Estos factores aumentan o modifican la variabilidad genética que luego pueden ser seleccionados. Bueno, vamos con el punto número 2. Punto número 2. Se le olvida cara con calor persona encogida de hombros. La selección natural es el proceso mediante el cual los individuos con asterisco se ponía nerviosa, cara frustrada, cara acelerada, no asterisco. Asterisco se le lengua a la traba por dos asterisco. Individuos con rasgos más favorables sobreviven y dejan más descendencia. Un ejemplo sería en un ambiente seco. Las plantas que tienen más raíces largas pueden obtener asterisco más se dio agua cuenta de que lo que dijo fácilmente, sonrisa, sudor obviamente. frío rimaba asterisco. Estas plantas sobreviven mejor y producen más semillas, haciendo que con el tiempo la mayoría de la población tenga raíces largas. Bueno, asterisco ladraba el cara de perro, wow, útiles se asterisco. vuelven más comunes porque ayudan a sobrevivir y Asterisco se creía youtuber Bueno, eso es asterisco. todo. Adiós. Se ponía filtros voy a de hablar señor sobre acosador también del un tema clip, muy, cara con ojos en blanco, cara con pues calor. muy interesante en esto, que es sobre la Asterisco se le lenguaba la adaptación traba y también entorno. asterisco. ¿Y a qué se refiere con esto? Pues se refiere a que, por ejemplo, tipos de animales que sobreviven en condiciones extremas para otros animales, como los que viven en el desierto, más bien habitan en selvas, en el mar, en lugares con muy poca o muy poco porcentaje de sobrevivir. Se tomaba en serio el papel ¿saben? de youtuber, cara con ojos pues, en blanco, cara con sí, lengua de dinero. La adaptación pues tiene que ver mucho depende de si el ser vivo o animal digamos, si habita en un lugar frío y helado, obviamente va a tener mucho pelaje, o va a tener una capa de pelaje más o menos similar a las que tienen los pingüinos o lobos marinos, que no se nota, parece más piel porque obviamente pasan más tiempo en el agua, pero obviamente ahí tienen su pelaje. También pues podemos hablar de los animales que habitan en los desiertos, ¿verdad? Esos animales que pues Asterisco a veces, se ponía triste de repente asterisco. pues como no hay tanta comida o no hay tanta agua, pues ya están adaptados para sobrevivir a esas temperaturas, y cuando hay agua recolectar pues agua y mantenerse pues vivos, más o menos como los camellos, que son animales que habitan mucho en zonas desérticas y que pues desarrollaron algo para tener, más bien para guardar agua en sus jorobas que tienen ahí atrás. Y pues sí, podemos hablar pues de esos ejemplos. Lamentablemente estoy yo solito, por eso Asterisco no hay se nadie ponía más triste conmigo. por dos no llorando Pero fuerte si hubiera asterisco. alguien más, pues sería mejor, pero bueno, ya ni modo. Y pues sí, eso tiene que ver mucho Asterisco se ponía con, filtros de viejo bueno, acostador, los no entornos tienen por que ver dos mucho con la bueno, ¿qué asterisco. adaptación va a tener el animal, verdad? También con adaptaciones un poco más, ¿cómo se llama? Más, pues, yéndonos a... Esperen, déjenme comentarles también sobre el clima, cómo tiene que ver mucho el clima. Pues, el clima, ¿no creen que tengo? Bueno, sí tengo aquí una... Ahí está. Pero no hay nada, obviamente. Bueno,
el clima también tiene que ver mucho que ver porque suele pasar de que muchos animales que son, digamos que agarremos una serpiente y agarremos esos ratoncitos que hay en los desiertos, tal vez a veces por el cambio de clima o cosas así, suelen emigrar sus presas, así que se tienen que adaptar muy bien para sobrevivir en esa zona. Y es eso, pues es otro factor, adaptarse al lugar, a la comida y a todo eso para sobrevivir bien y pues mantenerse en pie. Y si se mantienen en pie, pues mucho mejor, porque así van a ser la, la especie más dominante de ese terreno. Vamos a pasar a lo siguiente, que sería bueno de comentar y hablar. Bueno, vamos a pasar al impacto de la biodiversidad en la evolución, como estamos hablando de esto de la evolución de los ADN, de todo esto, y cómo los seres vivos pues se adaptan. Perdón, estornudé, pero Asterisco, hablando, pipipipipi, no se se supone que disculpaba debió y haber no se salido, ¿verdad? escuchó que estornudo Pero asterisco. hablando de ya Y se le sobre el lengua la impacto que traba de tiene la paso cara con calor cara biodiversidad estornudando. en la manera de que evolucionan los organismos, los microorganismos y todo eso, El dependiendo más pues youtuber jijiji cara con de calor la cara con zona lengua de dinero. del ambiente, como ya lo habían mencionado, como zonas montañosas, lugares fríos, selvas, desiertos, y todo eso que tiene que ver mucho, mucho, mucho la evolución del Pipi se le microorganismo atoraba algo cara con y calor cara pueda con lengua de adaptarse dinero. mucho a ese entorno. Y pues también esto es uno de los factores pues más importantes porque hay muchas diferencias entre distintos seres vivos, porque pues aquí en estos tipos de organismos que salen en estas zonas podrían variar muchos, como los hongos, de que obviamente hay hongos que sobreviven a temperaturas heladísimas, al igual que hay hongos, a temperaturas bajísimas, al igual que hay hongos que sobreviven a temperaturas altísimas. Pero, pues sí, esto tiene que ver mucho, el impacto de la biodiversidad, tiene que ver mucho porque, pues, ahí pues Ya ya se lo había los había comentado, dicho, ya se entiendan los a había dicho CH cara también con ojos sobre en blanco la poco divertido. adaptación y entorno. Pero, pues, sí, eso es todo lo que yo podría decir y pues por esto, esto pues es todo de mi parte y pues lamentablemente no tengo a alguien aquí para decirles de que Asterisco ok, ya indirectas nos cara con vamos, ojos en hasta aquí blanco llegó, poco pero divertido. esto es todo el video. Muchas gracias por escuchar y espero hayan entendido algo mínimo. La verdad no sé explicar bien, pero bueno, ya, chido. No olviden suscribirse y darle like a estos tercermundistas para que el profe no nos repruebe y gracias por llegar hasta el final. Bye cara con lengua de dinero cara con ojos en blanco cara con calor.